cuando te conocí? Pues prácticamente, porque es verdad que cuando conocemos a las personas es cuando comienza esa vida en común de recuerdo. Y la verdad es que con nuestras invitadas tengo muchísimo, y además que arrancan en un tiempo muy especial en Radio Costa, y era la primera vez que yo escuchaba hablar tanto de la comarca de la Axarquía. Es verdad que venía del Valle de Lecrín y me encontraba con otro panorama muy diferente. Ese amor por la comarca de la Axarquía para una argentina afincada en el Algarrobo ha tenido pues muchísima vivencia en nuestro municipio, y de todo ello en ese recorrido vamos a hablar hoy en Más de Cerca con nuestra invitada, que es nada más y nada menos que Sara Sánchez. Y qué mejor que venir a la sede de la Asociación para la Promoción Turística de la Axarquía, a la Mancomunidad, para hacer este programa, porque aparte de la vida política de Sara, ese acento de presumir de tierra, de hacer turismo y de unificar y unir tanto a los ayuntamientos como a las entidades privadas, pues ha tenido mucho que ver. Y es que, Sara, nuestra vida comienza en ese punto, ¿no? Ahí comienza, sí. La verdad que son recuerdos maravillosos, porque muy jóvenes las dos, claro. Y yo empecé a hacer un programa en Radio Algarrobo, bueno, Radio Costa, en ese momento, y sobre cada uno de los pueblos de la Axarquía. Ya estaba yo convencida de la capacidad como destino turístico de la comarca de la Axarquía, y ya se empezaba también a trabajar, porque en 1987 empezaron a trabajar alcaldes y concejales de turismo, generando conciencia y también haciendo una carta de reivindicaciones, porque la verdad es que los municipios se encontraban en unas situaciones de muchos deterioros y de muchas carencias, pero se empieza primero a tomar conciencia de que era necesario, conservando y afianzando las raíces que lógicamente están en el patrimonio, en lo cultural, en la naturaleza, pero también en la agricultura, en la ganadería y en la pesca, para poder unirle el turismo y generar un destino turístico tan único, tan diferente y con tanta variedad como es la comarca de la Axarquía. Fue un trabajo arduo, porque obstáculos había muchísimos, pero fue muy ilusionante también. Al año siguiente yo empiezo a trabajar en APTA, y los primeros estatutos aprobados con todo lo que conlleva eso fue en 1989. Yo estuve trabajando en APTA hasta el 2002, que hice oposiciones en Mancomunidad, y ya después empecé en política. Estuve desde el 2003 hasta el 2015, 12 años, que también fueron ilusionantes, interesantes y maravillosos. Como en una buena película, esto es como el tráiler, o sea que más o menos ha hecho un esbozo de resumen. Que vamos a hablar, pero evidentemente la sinopsis, ¿no? Esa vida comienza mucho antes, y además en un país maravilloso como es Argentina. Sí. Bueno, mis padres nacen, viven y se casan en Algarrobo. Ambos viven allí y allí se conocen y se casan, y luego se van, en los años 50 se van a Argentina. Esa inmigración tan dolorosa y tremenda que se sufrió en España en los años 40 después de la guerra, en los años 50 cuando las necesidades eran grandísimas. Mi padre siempre decía que él se fue a Argentina porque le faltaba libertad y le faltaba pan. Entonces fueron años terribles en los que la inmigración de los españoles, los españoles se repartieron por el mundo, Argentina, Chile, México, pero también en la misma España, que se repartieron los andaluces, y en Europa, Alemania, Suiza, Francia. Bueno, es una inmigración dolorosa porque eso dura toda la vida, la nostalgia, los referentes familiares estaban en España, nosotros allí no teníamos familia. Mi familia era mi madre, mi padre, mi hermano y yo. Teníamos amigos con los que se habían criado mis padres en los pueblos de Algarrobo, de Vélez, de Nerja, y esa era al final nuestra familia. Bueno, pues mira tú por dónde. Yo me caso con 24 años con un español de Bilbao, Emilio era vasco, pero con el golpe de Estado en Argentina y la situación que se produce en Argentina, la persecución tan terrible que tenía toda la juventud en Argentina y los que éramos psicólogos más, y empezamos a tener problemas de trabajo, en fin, que nos vinimos a España. Bueno, vinimos al Algarrobo. Yo cuando llegué al Algarrobo, la gente se sorprendía que conociera tanto de Algarrobo, de gente, de nombres, de calles, de hechos, de situaciones, porque es que mis padres habían estado toda la vida
hablándonos de Algarrobo y de la gente de Algarrobo, amando su pueblo y recordándolo siempre. No obstante, ¿tienes buenos recuerdos de Argentina? Muchísimo, buenísimo. Ten en cuenta que yo he nacido allí, pero bueno, paso la infancia, que es una época maravillosa, con recuerdos extraordinarios, porque vivíamos en la calle, jugábamos en la calle, no había los peligros que ahora, con los que criamos ahora a nuestros nietos y a nuestros hijos, nada que ver, vamos, era algo... Y la adolescencia, la formación, la educación, la universidad. ¿Por qué estudias psicología? Bueno, en realidad me gustó desde siempre. Y en un momento determinado optaba si estudiaba medicina o estudiaba psicología, y opté por estudiar psicología. La verdad es que me gustó mucho mi carrera. ¿Y te ha valido para el trabajo y para...? Y me ha valido para todo, porque aunque aquí he trabajado también en temas de psicología, pero ya después empecé en el tema de turismo y ya lo dejé, me dediqué a... Pero sí, sirve para todo, evidentemente, porque también tienes herramientas para calibrar a los demás, por ejemplo, ¿no? Quien conoce a Sara sabe de su carácter, decías que era parte y parte, ¿no? Sí, porque mi padre era más reservado, muy... irónico, inteligente y daba siempre en la tecla, ¿no? No hablaba mucho. Mi madre ha sido más activa, más alegre, y yo tengo de los dos, evidentemente. He recibido una educación, la verdad, fantástica, en el sentido de que ellos, a pesar de que aquí no habían tenido tampoco mucha escuela, pero eran personas avanzadas, muy socialistas, y he recibido una educación en libertad, en igualdad, y esas cosas son importantes en la vida, ¿eh? Te marcan, lógicamente. Pude elegir lo que quise para estudiar. Ellos siempre se plantearon que lo más importante para ellos era trabajar para que mi hermano y yo estudiáramos, que no podíamos seguir su senda, ¿no? Y ellos, bueno, fueron panaderos siempre, un trabajo... esas son partes también de mi vida, porque mis recuerdos también son de olores, de sabores. Para mí el olor al pan del horno, eso me transporta, ¿no? Y me da una felicidad impresionante, porque eso era lo que se veía y lo que tenía en mi casa, ¿no? Bueno, ¿Emilio lo conoces? A Emilio lo conozco. Emilio, como digo, era vasco, se va ya más grandecillo con sus padres a Buenos Aires, y él trabajó, bueno, estudió en la universidad y luego estuvo trabajando, era director de radio y televisión en una provincia donde estudiaba yo. Ahí estudiaba. Pues ahí nos conocimos y nos casamos. Ya te digo, fue la época complicada. Poco antes había sido el golpe de Estado en Argentina, y la verdad es que estábamos, la gente joven, universitaria, que era capaz de pensar por su cuenta, y aunque fuéramos pacíficos, vamos, porque yo nunca he tenido nada que ver con violencia, pero a pesar de eso éramos perseguidos, nos acorralaban siempre. Bueno, decidimos venirnos a España. Nos vinimos, estuvimos primero un tiempo en Barcelona y luego ya nos vinimos al Algarrobo y empezamos a trabajar. Bueno, empezamos a trabajar en el campo, a trabajar en la fresa, que están muy abajo las fresas, que cuando tú te levantas de recoger fresa ya no te queda ningún músculo en el cuerpo que no te duela, pero bueno, la verdad es que me gustó esa experiencia. Luego hicimos una actividad de educación física y deporte para los niños y jóvenes de Algarrobo. Nos recuerdan mucho por eso, porque infundimos mucho el amor al deporte y la salud a través del deporte, y la verdad es que nos seguían los niños, los adolescentes, y bueno, y querían mucho a Emilio, a mí también, claro, pero Emilio se hizo querer muchísimo porque él era una persona adorable, ¿no? Y era grande Emilio. Emilio era extraordinario, vaya. Bueno, luego yo tuve, a los 5 años ya de estar casada, fue cuando ya tuve yo a Gustavo, y a los 3 años siguientes a Ale, y
Emilio ya empezó a estar enfermo y estuvo 17 años con un problema de pulmones importante. Siempre trabajando, siempre trabajando en cultura, siempre trabajando en el Partido Socialista, siempre trabajando con sus compañeros del Algarrobo, y en mi casa él ha sido un pilar clave y fundamental en la vida. Y para mí, bueno, mucho me hubiera gustado poder contar con él en mis años de política, porque no podría haber tenido mejor consejero. Era una persona que no competía conmigo, que si yo tenía éxito él me ayudaba a que lo tuviera y a que tuviera más. Esas cosas son muy importantes cuando uno está en política, y tener un refuerzo así, ¿no? Pero lo trasplantaron y en el 2002 murió. Fue curioso, ¿no? Terrible. Porque ahí fue cuando tú aprobaste las oposiciones de... Después, sí. Después, ¿no? Que fue... Fue terrible, la verdad, porque mis hijos eran chicos todavía y él luchó hasta el último momento. Quiero decir que él le echó mucho valor a la vida y tomó la decisión de trasplantarse a vida o muerte, cuando en ese entonces todavía los trasplantes de pulmones eran menos... Eso te ha marcado profundamente, ¿no, Sara? Muchísimo, porque es lo que te digo, era un compañero extraordinario, ¿no? Extraordinario, amoroso. A mis hijos les causó mucho daño, mucho dolor. Y bueno, a partir de ahí, pues claro, yo me veo muy sola para sacar adelante la vida, ¿no? Mis padres se vinieron. Eso, porque ellos se habían quedado en Argentina. Ellos estaban en Argentina, y mi hermano también. Ajá. Y mi hermano los ayudó para que se vinieran, porque, bueno, una forma también de tener yo otra compañía, ¿no? Y bueno, yo en mi vida familiar, a pesar de ese dolor que he sufrido, pues la verdad es que ha sido extraordinaria. Mis hijos son fantásticos, son personas queridas, respetadas, trabajadores, tienen ilusiones, tienen compromiso social, entonces tienen mucho de su padre y mucho de mí también, claro. Y luego pues mis padres vivieron con nosotros. Mi padre murió hace unos años, mi madre todavía sigue viva a pesar de sus 95 años. Y ya tengo 4 nietos, claro. Entonces, ahí está la sonrisa. Tengo 4 nietos que sí te devuelven a una vida diferente. Los nietos te devuelven a esa vida de ternura, de cariño, de la infancia, que es tan bonita, ¿no? Y que uno con los hijos a veces no la puede disfrutar tanto, porque es tu época fuerte de trabajo, es tu época fuerte de eso, de tener que educarlos, de tener que decirle esto sí, esto no. Pero eres... ¿Cómo eres de abuela? Bueno, yo pienso que soy normal. ¿Los malcrías? No, hombre, yo no tengo la obligación de la educación estrictamente dicha, ¿no? Claro. O sea, que eso es competencia de los padres. Pero yo no los maleduco, quiero decir que sí les daré más gusto, como es lógico, pero luego es que se produce otra cosa. Cuando uno está con los nietos, yo por lo menos, dejo todo. Yo estoy solo con ellos. Entonces, disfrutas, juegas. Claro, lo de estar solos con ellos ya implica de que hay menos caprichos por su parte, hay menos conflicto, hay menos de esas cosas. Lo que hay es jugar, es entretenimiento, es que si toca merendar, lo mismo da media hora antes que media hora después, que, en fin, quiero decir, hay otra flexibilidad, ¿no? Y te sorprenden, ¿no? Y bueno, me sorprenden muchísimo. Hay cosas que me dicen mis nietos, como: te he extrañado mucho, tenía ganas que llegara tal día, que es cuando vienen, para estar contigo. Esas cosas te devuelven a la vida amorosa y tierna de los niños, ¿sí? ¿Y cuándo te enamoras de la comarca? Pues cuando llego, porque yo llegué a España en 1977 y bueno, vivimos en el Algarrobo y yo empiezo a conocer los alrededores, ¿no? Y me interesa y me doy cuenta de que hay una historia común en la comarca, que hay una geografía común, que hay unas raíces comunes y que tiene una potencialidad extraordinaria, ¿no? Entonces, desde muy pronto empiezo yo a hacer cosas
trascendiendo los límites municipales, ¿no? No me cuesta trabajo eso. Y bueno, me empiezo a interesar, y ya después, cuando surge lo de la radio y después ya lo de APTA, pues mi compromiso es contundente, total, vaya, es que además lo veo desde siempre, lo veo tan claro que no me cuesta argumentar a favor y a buscar incluso todo lo que pueda contribuir a esa unidad. Y he trabajado mucho en función de todo eso, ¿no? Y me lo han valorado también, que eso, esas cosas, a mí me han pasado cosas extraordinarias en la vida, esa es una. He trabajado mucho, a veces he tenido que pelear mucho algunas cosas, he tenido que retroceder y volver a avanzar, superar muchos obstáculos, pero me lo han valorado. Han sabido ver y comprender, tanto los alcaldes como los empresarios, de que yo argumentaba con muchas razones y que cuando se hacía algo de lo que yo decía funcionaba y salía bien y era positivo, ¿no? Y siempre ha sido intentando convencer, por lo tanto, es lo que digo. Siempre argumentando, siempre creando, siempre... ¿Pero te has sentido sola en ese luchar por...? Bueno, sí, hay momentos para todo. Ha habido momentos, bueno, y, sí, y tendencias políticas que también ha hecho que se alejaran, que se acercaran. Dices, madre mía, otra vez. Es que cada 4 años, yo siempre lo decía y se los decía a ellos, ¿no? Es que me he criado parte de mi vida con ellos, entonces había confianza, había afecto, ¿no? De ellos conmigo y de yo con ellos. Pero cada 4 años era un poco empezar otra vez, ¿no? Otra vez argumentar, otra vez. Claro, porque llegaba alguno que vamos a hacer, bueno, ya lo hemos hecho eso. Entonces contaba un poquito de historia, pero en eso he tenido paciencia. Y al final... psicología. Sí, y al final ganas, ¿no? Y bueno, evidentemente la política era algo, una pasión. Pero un camino que seguro ibas a llegar ahí, ¿no? O sea, un paso que sí ibas a dar en algún momento de tu vida. Yo pienso que sí, porque a mí la política me ha apasionado desde siempre, vamos, desde siempre. He sido siempre militante del PSOE aquí y, bueno, siempre me habían, oye, ¿tú quieres? Y yo, no, yo estoy en otra cosa. Oye, ¿tú quieres? No, yo estoy en... Hasta que un día, oye, ¿tú quieres? Pues sí. Claro, sorprendió un poco porque siempre había rechazado esa posibilidad porque me parecía que estaba... Bueno, pues digo que sí y empiezo en el 2003, es la primera legislatura, como concejala del Ayuntamiento de Vélez y diputada provincial. En una etapa llevo la policía, esos 4 años, fue una experiencia extraordinaria. Yo he crecido y he madurado con la aportación y el trabajo en la policía, algo espectacular. Me han hecho de todo, ¿eh? Sí, no ha sido un camino de rosa ese tiempo. No, me han hecho de todo. Pero han sido muy originales también, ¿eh? O sea que se han preocupado de hacer las cosas bien cuando se oponían a mí. Yo jamás me he confrontado públicamente con ellos ni los he desacreditado. Yo los problemas que tenía los solucionaba dentro. Pero creo que hemos hecho un avance, yo con ellos conmigo, hemos hecho un avance en la policía en aquel momento también extraordinario. En primer lugar, yo cuando llegué a la policía me encontré que no tenía policías en la calle y yo eso no lo podía entender. Lo entendí rápido cuando me lo explicaron. A los policías, en vez de pagarles las horas extraordinarias que trabajaban, se las pagaban con días de fiesta, con días de vacaciones. Entonces, eran excesivos los días de vacaciones que tenían, las criaturas pues, no trabajaban. Entonces yo eso, ese círculo, que es muy perjudicial porque la presencia de la policía en la calle es fundamental para la calidad de vida de la ciudadanía. Ese círculo lo rompí, y lo rompí pues con un sistema de trabajo que se los pagaba, las horas que trabajaban se las pagaba, y luego trabajaban 6 días, descansaban 4, y de esos 4 yo conseguí tener una bolsa a través de la cual le podía comprar 2 días de trabajo a ellos.
de forma que todos los servicios extraordinarios, porque no os imagináis la cantidad de servicios extraordinarios que se hacen en Vélez. 11 núcleos de población, evidentemente. 11 cabalgatas, 11 Semana Santa, 11 carnavales, 11 de todo. Entonces eso es tremendo. Bueno, pues ese fue un avance grandísimo en la policía. Y sobre todo, que eso le hacía ver al resto del ayuntamiento y al resto de la ciudadanía que era muy valiosa la policía y que era muy valioso el trabajo y el servicio de la policía y que lo necesitábamos. Entonces eso da la más y la mejor motivación que pueden tener esos trabajadores, que tienen también un trabajo bastante problemático en muchos momentos. Luego yo tenía ciertos objetivos que me costaron ponerlos en funcionamiento, pero los puse en funcionamiento con ellos, con ayuda de ellos evidentemente, y la sociedad me lo agradeció en ese momento, aunque hubo algunos problemas, y me lo siguen agradeciendo, y fue el uso del casco. El uso del casco llevó un trabajo importante previo a salir ya afuera con los controles y antes de eso hubo que hacer muchas cosas, las hicimos. Y el uso del casco se impuso de tal manera que sigue funcionando. Quiero decir, que logramos instaurar un hábito que ha perdurado y que va a perdurar. Y que la gente lo valoró y lo valora. Bueno, esas cosas te hacen sentir muy bien. Porque uno cuando llega a la política, yo pienso que la mayoría, pero te hablo de mí, yo iba con muchas ilusiones y con muchos proyectos. Vos te encuentras que muchos no los puedes hacer porque no tienes todas las competencias, porque no tienes dinero, que puedes hacerlo pero tardas mucho. ¿Frustra el ser una política como tú que se implica y se compromete? No, a mí no me ha frustrado, porque yo las cosas que he perseguido, algunas no las he logrado, pero muchísimas sí, muchísimas. Y eso también te hace poner los pies en la tierra, porque en mi caso es que yo conocía bien la administración. Yo el Ayuntamiento de Vélez lo conocía bien. Yo desde APTA y desde Mancomunidad había trabajado muy estrechamente, no solo con los políticos de Vélez, sino con los funcionarios de Vélez. Entonces los conocía, me llevaba bien y pues hicimos muchas cosas, muchas cosas. Y eso es importante porque todas esas cosas quedan en tu haber, porque también tienes pérdidas en la política. Yo perdí mucha salud en los 12 años que estuve en política. Pierdes también amigos por el camino, pierdes también mucho tiempo que no has podido estar con tu familia. Y aunque eso tú lo aceptas y sabes que es así y que puedes recuperar mucho de todo eso, te beneficia el hecho de conseguir los objetivos que te propones, ¿no? Luego, en la segunda legislatura, bueno, en Diputación hice cosas muy importantes, vamos, que es que a veces se olvidan de esas cosas, pero verá, la Feria de los Pueblos, que la primera Feria de los Pueblos la hicimos en el 91 aquí en Vélez, Málaga, y era de los pueblos de la Sarquía. La segunda fue la Feria de los Pueblos de la Sarquía, pero la hicimos en Málaga, y la tercera ya fue Diputación quien hizo la Feria de los Pueblos de Málaga. Bueno, cuando yo llego a Diputación, uno de mis propósitos era convertir esa feria en una feria profesional, de promoción verdadera de todo lo grande y potente que tiene la provincia de Málaga, no solo de turismo, sino en todos los sectores de la economía. Y coincidía que la podía hacer en el recinto ferial de Málaga, que es espectacular. Pues claro, fue un éxito esa primera feria que hice yo. Hice 4 en el trayecto de... Bueno, luego otras cosas como los planes de dinamización, que yo me encontré uno funcionando, pero puse en todas las comarcas plan de dinamización. Luego nos quitaban las competencias de empleo para las diputaciones, pero yo generé un espacio diferente para poder tener un equipo que se ocupara de ayudar a los ayuntamientos para todos los temas de escuelas, taller, de informes, de estudios. Bien, muchas cosas así que incluso a nivel turístico, ¿no? También hice actuación. ¿Y cultura qué tal? Y cultura, mira, cultura fue también una experiencia maravillosa, maravillosa porque yo sí tenía algunos objetivos claros, poner en funcionamiento espacios culturales
con entidad, con calidad, como fue la sala de exposiciones del convento de San Francisco, el mismo patio del convento de San Francisco, iniciar, porque el PP había guardado en el cajón el Centro de Arte Contemporáneo, yo me encontré que ya no tenía el dinero, que ya no tenía... Tuve que empezar otra vez de nuevo, pero lo empecé. No lo inauguré porque, claro, me faltó un poco de tiempo, lo inauguró el equipo siguiente, pero lo hice yo. Le guste o no le guste a quien lo inauguró, pero lo hice yo. Bien, yo sabía que eso era un tema cultural potente, importante, y lo vemos porque ha dado mucho rendimiento el Centro de Arte Contemporáneo. Y otras cuestiones que se ha hecho. El teatro, por ejemplo, también me lo encontré en malas condiciones. Convertí el teatro y las actividades culturales en una cita en las agendas de los vecinos y vecinas de nuestro municipio cada semana. Eso es crear otro hábito. Y crear ese hábito te lleva a que la gente también valore el que puede ver y hacer cosas que te llenan de vida tu alma, porque es un alimento para el alma, la cultura y las actividades culturales que se podían disfrutar. Sara, ¿echas de menos estar en política? ¿Activa? Bueno, yo sigo en el partido y sigo activa porque... Sí, pero me refiero como concejala o... Bueno, se echa de menos el poder tener un ámbito donde poder desarrollar aquellas cosas que quieres hacer. Pero bueno, yo luego he seguido trabajando en turismo en Mancomunidad y he hecho también muchas cosas. Vamos, que yo cuando me incorporo a Mancomunidad, aquí en Mancomunidad no había prácticamente nada hecho en turismo y me pongo a trabajar en el tema de calidad. Progresamos muchísimo en el tema de calidad, que yo he seguido, de formación y demás, que yo he seguido trabajando. Y ahora, cuando yo me jubilo en el 2018, pues entre mi casa, cuidar a mi madre, compartir más vida con mis hijos, con mis nueras, con mis nietos, con mis amigas, con mis amigos, y yo tengo gustos y actividades personales. A mí me gusta ir al teatro, me gusta ir al cine, me gusta leer, me gusta muchísimo leer, y bueno, tengo tiempo también para organizarme para todas esas cosas. Y tiene tiempo hasta para compartir más de cerca. Sara, muchísimas gracias por este tiempo, por abrir esa visión de Sara Sánchez desde otro punto de vista y bueno, pues mil gracias por acompañarnos. A vosotros por invitarme. Bueno, tu casa siempre. Y a todos ustedes emplazarles a una nueva cita, en Más de Cerca, la próxima semana. Gracias, Sara. A vosotros. Hasta luego.